La mañana del 17 de abril de 1854 tuvieron las clases populares colombianas acceso al gobierno mediante el golpe de cuartel de un líder salido de su entraña, el general José María Melo. Nunca desde 1819 había sucedido que uno de sus hijos estuviera tan cerca del poder o dirigiera la naciente república, privilegios de los nuevos o antiguos terratenientes, hacendados y comerciantes ricos, herederos de la colonia española. Solo 8 meses duró el tolimense Melo en el poder. Derrotado el 4 de diciembre y juzgado en un consejo de guerra, fue desterrado junto con centenares de artesanos y obreros, quienes fueron enviados por sus copartidarios liberales a morir en las malsanas riberas del río Chagres en Panamá. Murió en México combatiendo por sus ideales libertarios, que también lo eran de Benito Juárez, y su tumba y restos aún están allí, esperando el reconocimiento que se le debe. Un seguidor suyo de nombre José María Vargas Vila, general de renombre y miembro del Estado Mayor de Tomás Cipriano de Mosquera en la guerra siguiente, dio la vida y el nombre a quien habría de ser el último colombiano combatiente por las ideas radicales liberales que profesaba. Casado este general con doña Elvira Bonilla Matiz, tuvieron 5 hijos: Ana Julia, Concepción, José María y José Ignacio, el menor, nacido en 1862, 2 años antes de la muerte de su padre. Antonio, casado con Celia Carvajal, de cuya unión hubo 2 hijas: Isabel, esposa que fue del escritor y periodista José de la Vega, fundador del periódico del Siglo, y Elvira, quien murió muy joven. Vivían en una casa relativamente modesta cerca de la Plaza de Bolívar en la calle del Volcán, actualmente carrera segunda en Bogotá, a 100 metros de la Universidad Externado de Colombia. Allí nació José María en el año del Señor de 1860, corriendo el mes de junio. Tal vez por su naturaleza enfermiza y enclenque, José María recibió más atenciones de su madre que sus hermanos, y a ella haría el escritor hermosas referencias en sus escritos y a lo largo de su vida. No sufre el corazón, no hay alma herida, del sabio es la razón de Vargas Vila. En este documento no haremos un análisis detenido de la obra literaria de Vargas Vila o un juicio sobre las bondades de su prosa o su particular estilo, si es que el estilo existe, como él mismo lo afirmó, que oscilaba entre el romanticismo tardío, el decadentismo y el modernismo. En este sentido, hay muy autorizados y excelentes estudios y ensayos como los de Betty Osorio, Consuelo Triviño Anzola, Gonzalo España y Juan Carlos González Espitia. Era un escritor y sobre todo era un panfletario. Así se vindicaba él mismo. El panfleto era su arma contundente, su espada afilada heredada de Balzac, Víctor Hugo y Juan Montalvo. Sus escritos merecieron comentarios de hombres grandes en las letras como Benito Pérez Galdós o Anatole France. Pretendemos mostrar la faceta oculta hasta ahora del activista político liberal entusiasta, del pregonero incansable de sus principios y convicciones, que creía los más justos y adecuados para generar el progreso no solo de su patria colombiana, sino de América toda. Hablar de Vargas Vila necesariamente implica hablar del auge y derrota de las ideas liberales en Colombia. En su país no participó en la política sino en sus expresiones literaria y militar, mientras que en Venezuela se le reconoció ampliamente y ocupó cargos importantes como la secretaría privada del presidente Joaquín Crespo en 1893, al mismo tiempo que iniciaba la escritura de su novela Ibis, a la cual llamaría su primera obra de arte. Representó al gobierno ecuatoriano el gran Eloy Alfaro en Italia y ante el Papa León XIII, e intervino en la resolución de conflictos en Centroamérica por invitación del presidente Santos Zelaya de Nicaragua. Amigo del presidente mexicano Álvaro Obregón, dedicó uno de sus libros a otro mexicano también presidente, Plutarco Elías Calles, describiéndolo como su mejor amigo. Fue Vargas Vila un gran combatiente de dictadores principalmente latinoamericanos y un incansable luchador con la pluma, y también con su lengua ponzoñosa, según dice Fernando Vallejo, por los principios liberales que inspiraron las revoluciones burguesas en Europa y las de independencia en América. Sus aspiraciones fueron más allá de la literatura, a la cual consideró apenas un medio para la acción política. En su Historia de la Eternidad, dijo Jorge Luis Borges que la injuria era el único roce de Vargas Vila con la literatura
y había escrito la más espléndida por él conocida cuando se refirió a José Santos Chocano, poeta peruano contemporáneo suyo, conocido colaborador del dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, el hombre de la United Fruit Company en Centroamérica, de la siguiente manera: los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo muriendo con él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia. Continúa Borges. Deshonrar el patíbulo, fatigar la infamia. A fuerza de abstracciones ilustres, la fulminación descargada por Vargas Vila rehúsa cualquier trato con el paciente y lo deja ileso, inverosímil, muy secundario y posiblemente inmortal. Volvamos a Vargas Vila. Falleció el padre en Funza cuando el pequeño José María contaba 4 años y quedó su viuda relativamente joven, en la pobreza casi absoluta y con 5 hijos pequeños. Tal vez para recordarle al mundo que eran la familia del fallecido general, todos tuvieron siempre sus apellidos y ninguno el de Elvira. Por entonces la capital colombiana era un pueblo pequeño con no más de 30.000 habitantes y el país todo apenas llegaba a 2 millones. ¿Qué país, qué sociedad, qué época vieron nacer al futuro panfletario, al insultador enorme, al rebuscador de adjetivos? Hasta mediados del siglo XIX la antigua colonia española no había cambiado demasiado. Se conservaban aún las instituciones coloniales. Los pobres, vale decir artesanos, campesinos e indígenas, debían pagar algunos tributos para el sostenimiento del Estado y sobre todo diezmos para la Iglesia Católica, cuyo dominio ideológico era absoluto. La élite gobernante vivía cómodamente tratando de parecerse en sus modas y costumbres a las de Francia y España. Su mobiliario era importado, tenían acceso a la música, a la educación universitaria en el Colegio del Rosario, y los más ricos, bien pocos por cierto, educaban a los futuros dirigentes en Inglaterra o España. El roce con Europa permitió que circularan, aunque muy lentamente, las ideas de distintas escuelas económicas y filosóficas, que habrían de tener tanta relevancia en la política y la vida republicana, de la mano de los radicales primero y de la regeneración conservadora al final del siglo XIX. Tal el caso del utilitarismo y el positivismo en filosofía y en la economía el libre comercio, la apertura a las grandes empresas extranjeras, la búsqueda afanosa de inversión extranjera y el modelo exportador, puestos hoy de moda por el Estado comunitario con las mismas consignas de mediados del siglo XIX, orden y progreso. Desde luego no existía libertad de cultos religiosos y la separación de la Iglesia y el Estado como la educación laica en manos del Estado eran banderas levantadas por los radicales. El Estado conservó hasta 1850 el monopolio llamado estanco del tabaco, principal producto de exportación y fuente de sus ingresos junto con los recaudos por aranceles cobrados a las mercancías importadas. Hay que destacar que el llamado modelo exportador existe desde esta época y que las tendencias a rebajar aranceles y abrir nuestros mercados pobres pero en ascenso a los grandes importadores y de entregar bienes de la nación a los acreedores extranjeros no es ninguna invención contemporánea. En 1860 había 30 iglesias católicas, 200 oratorios particulares como el de las Aguas y una enorme catedral en un pueblo pequeño que era Bogotá. En contraste, solo había un par de fábricas y artesanos por todas partes. Todos los actos públicos se comenzaban con Padre Nuestros, Ave Marías e invocaciones a la protección. En 1877 se empiezan a construir los primeros acueductos. Hasta entonces, todo el mundo tomaba el agua de la pila o fuente pública y la llevaba a sus casas o la compraban a las aguateras que las transportaban en burros o a pie. Las alcantarillas eran los canales abiertos que corrían por las calles, afluyendo a los ríos San Agustín en el sur y San Francisco en el norte de la Plaza de Bolívar. Después de la independencia, a pesar de los esfuerzos de los liberales encabezados por Francisco de Paula Santander por ampliar la cobertura educativa, no había muchas escuelas y aún menos universidades. Refiere la historiadora Jimena Samper cómo el 22 de septiembre de 1867 el presidente Santos Acosta, junto con otros intelectuales, firmó la Ley 66 que le dio vida a la Universidad Nacional, que comenzó actividades en enero de 1868 con cerca de 300 estudiantes.
Apenas el 15 de febrero de 1886 nació el Externado de Colombia como respuesta al absolutismo y a la supresión de la libertad de enseñanza impuestos por la Regeneración. Esta universidad fue fundada por el joven jurista y educador Nicolás Pinzón Barlosten, con el apoyo y orientación de un grupo de ilustres maestros del liberalismo radical y la masonería colombiana. La Universidad Libre nació con el siglo XX, también con esta misma orientación ideológica, pero dirigida a estudiantes con menos recursos económicos. En retrato hecho por el profesor suizo Ernesto Rothlisberger, señala cómo era tal la influencia católica en la vida cotidiana que cuando se veía a cientos de metros avanzar un palio con un clérigo debajo, todo el mundo debía descubrirse. Los más pobres caían de hinojos y hasta la guardia militar estaba obligada a rendir armas arrodillándose junto con su oficial. Este fue el país en el cual la infancia de José María de la Concepción Apolinar Vargas Vila vio muy de cerca la cara de la pobreza. Los miserables ingresos eventualmente recibidos por su madre como viuda de general no alcanzaban para nada. José María fue un autodidacta, no obtuvo ningún grado académico y su paso por las aulas se redujo a la escuela primaria y a algunos grados de enseñanza media. La estrechez económica impidió a José María acceder a estudios universitarios y en sus escritos es evidente la falta de profundidad que da la academia. En ellos prima la diatriba sobre el análisis, el adorno sobre la sustancia. Casi niño, acude Vargas Vila al llamado del gobierno de don Aquileo Parra a sofocar con las armas la revuelta conservadora en el estado del Cauca durante 1876, liderada entre otros por Sergio Arboleda. Dado de alta, se le designa pagador en el batallón de segunda línea bajo el mando del general Ramón Acevedo. Este lanzamiento brutal a la milicia tuvo dos razones. Una económica, pues había que contribuir con el sostenimiento de su madre y las hermanas solteras, y otra política, pues ya existía cierta identidad con los postulados del radicalismo liberal por los cuales había luchado y muerto su padre. La marcha a la guerra habría de resaltarla luego en sus obras como en el prefacio de Alba Roja o el bello prefacio a la edición definitiva de Pretéritas en 1921. Niño, verdaderamente niño, los campos de batalla me vieron caer en su foco de llamas y de muerte, y los ojos desolados de mi madre hubieron de buscarme a la sombra de las tiendas de campaña. El odio me recibió en sus brazos a mi aparición, me lactó con la hiel de la calumnia y del insulto, y mitridatizado así me hizo el hombre fuerte, el hombre de combate que yo debía ser, y me lanzó en su vórtice de llamas. Empujado por él perdí mi hogar, perdí mi madre, perdí mi patria, y fui hombre trágico en la edad en que otros adolescentes vagan por los jardines del idilio, musitando cosas de amor, coronando de rosas blancas la frente de su pálido ensueño. De regreso del Cauca se emplea como maestro de escuela en Ibagué, donde comienza a escribir sus primeros versos y artículos muy cortos y sin ninguna importancia. También como docente estuvo en Huasca, pequeña población paramuna a 50 kilómetros al oriente de Bogotá, famosa por su acentuado conservatismo militante, que le hizo sostener una guerrilla desde el 10 de agosto de 1819 hasta el final de la Guerra de los 1000 días en noviembre de 1902. Posteriormente fue a Anolaima, situada a 70 kilómetros al occidente de Bogotá por el camino que conducía a Donda, de donde regresó comenzando los años 80. Por recomendación de su primo abuelo, el escritor José Joaquín Ortiz, se vinculó finalizando 1883 al prestigioso Liceo de la Infancia, colegio privado situado lejos del centro, en los extramuros del nororiente, contiguo al entonces oratorio particular de Nuestra Señora de las Aguas, donde había existido un convento de dominicos y hospital en tiempos de guerra. Actualmente en esta enorme casona llamada Claustro de las Aguas funciona la sede de la empresa Artesanías de Colombia en la calle 19 con carrera tercera. Allí estudiaban los hijos de comerciantes y funcionarios relativamente adinerados.
Uno de sus alumnos famosos fue José Asunción Silva. Durante 8 meses fue Vargas Vila vicerrector del liceo, residiendo allí, en el cual, como en la mayoría en ese momento, estudiaban internos los alumnos. Y